Bueno, el presidente de Colombia, entre tanto, Gustavo Petro, a propósito de esta problemática, ha pedido a su par salvadoreño que regrese a los colombianos que, según dijo, están recluidos en cárceles de la nación centroamericana. En una publicación de X, Petro también hizo referencia a los migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos a San Salvador por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Calificó las deportaciones de supuesta criminalización. Saludamos a continuación a Hernán Cadavid, congresista colombiano por el Partido Centro Democrático. Representante, buenas tardes. Una oportunidad que vamos a aprovechar para discutir diferentes temas en Colombia, comenzando por esta noticia, el pedido que le ha hecho el mandatario colombiano al presidente salvadoreño. Buenas tardes, ¿qué reacción a esta noticia podría tener usted? Bueno, muchas gracias. Nuevamente nosotros encontramos en el concierto internacional a un Gustavo Petro completamente desenfocado, con una agenda ideológica totalmente, y pues por supuesto interrumpiendo e interfiriendo como lo hizo desde el inicio del mandato Trump cada uno de estos procesos administrativos de deportación, como ha sucedido con el caso colombiano. Esta solicitud que le hace ahorita el gobierno de El Salvador, hay que insistir, las personas que están deportando no lo están haciendo porque tengan condición de colombianos o por la nacionalidad, sino por la vulneración de las leyes de los Estados Unidos, porque han infringido la ley en los Estados Unidos, bien sea en algunos casos cometiendo delitos o en otros casos accediendo a incorporarse en ese país de manera irregular. Y aunque eso no suene bien, pues es un tema que se tiene que respetar en ese país. Así que yo creo que totalmente fuera de lugar esa solicitud de Gustavo Petro, que nuevamente es buscando una pelea ideológica, en este caso con Bukele en El Salvador, como lo ha hecho con Trump y todo lo que a él no se le incorpora en su agenda ideológica. Ahora, para seguir comentando lo que es noticia en este momento, Nicolás Maduro se había ido días atrás de frente contra Nayib Bukele por los migrantes deportados a El Salvador, llamando la megacárcel salvadoreña como un campo nazi de concentración. Se suma a esta polémica el presidente Gustavo Petro llamando o cuestionando más bien la legitimidad de estas deportaciones, calificándolas de una supuesta criminalización. Ahora el presidente salvadoreño propone intercambiar a esos deportados desde Estados Unidos por presos políticos venezolanos. ¿Qué dirá el presidente Gustavo Petro? ¿Estará de acuerdo? ¿Qué le corresponde en esta medida? Bueno, pues todo ese chavismo de América Latina, en cabeza de Nicolás Maduro y por supuesto de Gustavo Petro, han incorporado la narrativa de que todo lo que no esté de acuerdo a sus intereses se llama nazismo. ¿Ya? Aquí a todo el mundo es Hitler para ellos, y cada que lo reprochan dicen que todo el mundo es Hitler. En este caso me parece una gran propuesta del presidente Nayib Bukele. Ojalá, así como ha dicho Venezuela que el Tren de Aragua no existió por culpa de ellos, y así como Gustavo Petro dice que el Tren de Aragua más o menos son unos incomprendidos que hay que darles amor, pues en este caso que el gobierno de El Salvador les envíe todas esas personas que han sido deportadas de los Estados Unidos a cambio del personal, ese sí, sometido a prisiones por la opinión o por la acción política, que es lo que sucede en el régimen de Venezuela. Ojalá aceptara. Nos parece absolutamente audaz esa propuesta que el continente debería acompañar, que Venezuela se haga cargo de responsabilidades, asuma las responsabilidades de ese Tren de Aragua que nació, germinó y se expandió por toda América Latina, tanto en Colombia como en los Estados Unidos y en todo lado, y que haga entrega de los presos políticos que han sometido de manera, es así, criminal durante largos años por opinar o contradecir a ese régimen, validado, hay que decirlo, también por Gustavo Petro desde el gobierno de Colombia. Importante matizarlo, congresista. Lo invito a seguir discutiendo los diferentes asuntos que son noticia en Colombia. Uno de ellos tiene que ver con la preocupación que hay por el brote de fiebre amarilla. Fíjense que esta semana el gobierno colombiano declaró la emergencia sanitaria que deja hasta el momento 77 casos, de los cuales hay 35 fallecidos. Veamos el siguiente informe. De acuerdo
El gobierno nacional declaró la emergencia sanitaria en todo el país por el aumento en los casos de fiebre amarilla. Entre las medidas establecidas implementó una estrategia de vacunación, iniciando desde los 9 meses de edad hasta los 59 años. A su vez, amplió la presencia de los equipos básicos de atención en salud en los territorios con casos reportados. También declaró la alerta hospitalaria nacional. Estableció restricciones de movilidad en las zonas donde está activo el virus y, por último, estableció la exigencia de carnet internacional de vacunación para viajeros que entren al país desde las zonas de riesgo. Los entes territoriales, departamentales, distritales y municipales ubicados en zonas de alto riesgo realizarán comités de gestión de riesgo para adoptar planes integrales de control y gestión del riesgo respectivos. Subida de temperatura, lo que conocemos como fiebre, malestar general, dolor retroocular detrás de los ojos, dolor de cabeza constante, dolor muscular, náuseas y vómito. Ahí puedo tener algún tipo de sintomatología, pero si empiezo con una serie de síntomas con picos muy elevados de fiebre, coloración amarillosa de los ojos, las mucosas, orinar muy amarillo, dolor abdominal frecuente, náuseas y vómito muy frecuente, es un caso urgente que hay que tratar. El Ministerio de Salud insiste en aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla 10 días antes de ingresar a una zona de riesgo. Congresista, ¿por qué traigo a colación esta crítica situación en Colombia? Porque esto llevó a que el presidente Gustavo Petro anunciara en su cuenta de redes sociales que este lunes transmitiría el Consejo de Ministros en todas las cadenas televisivas para enfocarse en la emergencia por el brote de fiebre amarilla, una decisión que va en contravía aparentemente de la orden que le dio el Consejo de Estado de dejar de transmitir estos eventos en los canales privados, locales y regionales, por considerarlo violatorio de la libertad de información, por afectar el derecho de los ciudadanos a seleccionar los contenidos que desean consumir. Escuchemos lo que escribía en redes sociales Gustavo Petro. En 2 meses, toda la población colombiana debe estar vacunada contra la fiebre amarilla. Debemos hacerlo y nuestro sistema de salud debe garantizarlo. El Congreso perdió el tiempo pensando que era mentira lo que decíamos. Ahora procedemos. El Ejército y el Magisterio deben ayudarnos en esta campaña por la vida. Todo soldado y maestra o maestro deben estar vacunados cuanto antes. Ellos y la fuerza de la salud, que debe dejar de ser tratada como esclava, son los ejes de esta campaña. Los espero en el PMU Central el lunes. El Consejo de Ministros será transmitido por todas las cadenas televisivas y se explicará los pormenores del virus y de la campaña por la vida colombiana que empezamos. Congresista, ¿está pescando en río revuelto Gustavo Petro aprovechando esta situación de emergencia para desafiar abiertamente al Consejo de Estado? Es una charlatanería completa. Lo primero que hay que decir es que durante todos los años anteriores de su gobierno desmontó toda la capacidad técnica que tenía el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, y ahora lo ha copado de activistas, pero además ha desfinanciado por completo el sistema de seguridad social en Colombia, eso hay que decirlo. Él ahorita alega su propia negligencia. Segundo o tercer punto que hay que decir, esto que él está tratando de conformar en un ambiente de emergencia, hay que decirle a la opinión pública, quienes nos están viendo, que el gobierno ha abusado de las medidas de emergencia porque esto permite traslados presupuestales sin los controles que normalmente existen. Es decir, no es que tengamos una situación caótica, pero si él declara formalmente la emergencia, puede mover esos recursos de un lado a otro sin control, y la politización que evidentemente pues está sucediendo con ese nepotismo que existe. Y tercero, es un nuevo desafío a una decisión de la justicia que le ha dicho, usted tiene todos los canales particulares de su propio nombre, sus cuentas particulares, y los canales oficiales para hacer esas transmisiones. Pero si lo que sigue es desafiando nuevamente las decisiones de la justicia, evidentemente crea una narrativa de que él se encuentra sometido a un veto o a una censura, lo cual no es cierto, porque él está caminando el camino del chavismo, de los programas Aló Presidente, invadiendo la televisión nacional por horas para que el país lo escuchemos sin decisiones concretas, sí con politiquería y mucha charlatanería. Así que evidentemente aprovecha una condición que hay que enfrentar, que no es de emergencia, y pues por supuesto copar nuevamente la televisión de los colombianos para crear ese ambiente de adversidad y de narrativa política que es donde él navega. Congresista, también cierra la Semana Santa
hay que decir, en Colombia con violencia extrema, tristemente. Anoche se presentó otro atentado con explosivos contra una estación de la policía en el Valle del Cauca, al suroeste del país. Las autoridades están en alerta frente a los más recientes ataques terroristas registrados ahí también en el suroccidente, en el departamento del Cauca y además en la región del Huila. El siguiente es un informe de nuestra cadena aliada Noticias RCN. La fuerza pública continúa siendo blanco de ataques. El CAI de policía del barrio El Rodeo en Jamundí fue atacado con explosivos, dañando por completo la fachada de dicha estructura. En el sector del Rodeo del municipio de Jamundí se presentó una detonación frente a una instalación que está dispuesta para hacer un CAI de policía, pero no se ha recibido formalmente. Al llegar los técnicos antiexplosivos evidencian que se presentó una detonación de pólvora negra comprimida. Aunque la infraestructura no estaba en funcionamiento, el ataque preocupa a las autoridades que mantienen una bolsa de recompensa. En Jamundí, tras el atentado con explosivos a un CAI en el barrio El Rodeo, se avanza en la investigación. Reiteramos a la comunidad que tenemos una bolsa de recompensa activa de hasta 200 millones de pesos para identificar a los responsables de actos terroristas en este municipio. Hay alerta máxima en el Valle del Cauca frente a los nuevos ataques perpetrados por las disidencias, no solo en Jamundí, también en Cali. Se ha dispuesto el fortalecimiento de la cápsula antiterrorista para avanzar en unos procesos investigativos que nos permitan continuar con capturas importantes. Se ha solicitado a la comunidad en general el apoyo para que denuncie y poder capturar a los responsables de los múltiples ataques terroristas en esta región. Congresista, las deudas de la paz total de Gustavo Petro ya las conocemos. Sin embargo, la polémica del momento tiene que ver con que el gobierno ordenó la suspensión de operaciones militares contra estructuras guerrilleras justamente después de todo esto. ¿Cómo se entiende? Esto lo hemos dicho que ya no parece una negligencia del gobierno, sino que se configura como una complicidad. Hay un dicho popular que dice, le dan lechuga al tigre esperando que se vuelva vegetariano. Evidentemente, la política de paz del presidente Petro ha consistido en brindarle todas las prerrogativas y ventajas a los grupos armados al margen de la ley, esperando que los grupos delincuenciales asuman eso como un gesto de buena voluntad, y lo que han hecho es por el contrario, siempre lo harán, aprovechar esa ventaja operacional para copar mayor territorio, para copar en mayores rentas ilícitas y para aplicar terrorismo, que es lo que ha sucedido en estos días recientes de Semana Santa con la muerte de inocentes, jóvenes inocentes. No son ataques siquiera contra la fuerza pública, aun cuando eso no excusa el gran problema. Pero aquí lo que está sufriendo la población civil, y son esos grupos capaces de mostrarse con mayor capacidad terrorista para poderse posicionar ante un gobierno y una mesa que evidentemente son ellos los que ponen las condiciones, pero las afectaciones, los muertos, las lesiones, el temor que ha regresado a este país cuando pensábamos superar esa etapa de las guerrillas en Colombia por la política de seguridad, ha permitido que ahorita se revitalicen, y eso es lo que hoy está sucediendo. Incapaz el gobierno de corregir, lo que hace es brindar más ventajas a esos grupos, como quien dice, mientras más daño usted me cause, más ventajas yo le brindo, y eso es complicidad. Es el congresista Hernán Cadavid acompañándonos desde Colombia, analizando todo lo que es noticia en este momento en este país. Congresista, gracias por haber separado parte de su domingo para hablar con nosotros aquí en NTN 24. No, señor, estamos siempre listos a conversar con ustedes, con todos los colombianos y con la opinión que es muy amplia en el canal de ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, congresista.